Un aeropuerto, una tormenta, un vuelo demorado. Clara creía que dejaba atrás el corazón roto por Mauro, pero el destino, caprichoso, los unió de nuevo. ¿Será este reencuentro el camino a la redención o a una herida más profunda? A ti, hermosa dama que disfruta del amor en cada palabra, te invito a suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Cuéntanos desde qué ciudad nos escuchas. Y sin más, acompáñanos, porque esta historia está a punto de comenzar. El boleto era una promesa. La pequeña tarjeta de embarque que Clara sostenía entre sus dedos se sentía más pesada que un ancla, pero también más liberadora que un suspiro largamente reprimido. En la terminal de salidas internacionales, el aire olía a café, a perfume caro y a la ansiedad contenida de miles de historias que estaban a punto de comenzar o terminar. Para Clara, era una mezcla de ambas cosas. Estaba a punto de terminar el libro más doloroso de su vida para, por fin, empezar uno nuevo. Su pasado, su ciudad, y sobre todo, la sombra de Mauro, quedarían atrás con el rugido de los motores de un avión. Se sentó en una silla de plástico, con su mochila de mano a sus pies, y observó a la gente. Familias enteras se despedían con abrazos interminables, parejas se besaban con la promesa de una llamada, y viajeros solitarios, como ella, se perdían en la pantalla de sus móviles o en el vacío de sus pensamientos. Clara intentó concentrarse en la pantalla de su teléfono, en los mensajes de su amiga Lucía, que le enviaba ánimos y emoticonos de corazones. «Vas a ser muy feliz», le había escrito. Clara quería creerlo, de verdad que sí. Pero una parte de ella sentía que se estaba desangrando, no porque su partida fuera un error, sino porque era una admisión de derrota. Se estaba yendo porque no había podido sanar en el lugar donde la herida se había abierto. La herida tenía un nombre, Mauro. Habían sido una de esas parejas que la gente observaba y envidiaba. La conexión entre ellos era tan visceral, tan profunda, que parecía escrita por el destino. Reían de las mismas cosas, terminaban las frases del otro, y se miraban como si el universo entero estuviera contenido en esos ojos. Hasta que un día, el universo de Mauro se cerró, y él se fue. Simplemente desapareció, sin una nota, sin una llamada, sin una explicación. El dolor la había consumido, se había convertido en su compañero de habitación, en el eco de las calles que habían recorrido juntos, en la melodía de cada canción que resonaba en la radio. Habían pasado casi 5 años, y aún lo buscaba, inconscientemente, en cada esquina, en cada rostro. Se había convertido en un fantasma, una ausencia tan pesada que se había vuelto omnipresente. Había intentado seguir adelante. Se había mudado a un apartamento más pequeño, había cambiado de trabajo y había salido con otros hombres. Pero cada beso se sentía como una traición al recuerdo de Mauro, cada caricia era una mentira. La gente le decía que el tiempo lo curaba todo, pero para ella, el tiempo solo había logrado convertir la herida abierta en una cicatriz que seguía doliendo al tacto. Por eso se iba. Dejaba atrás no solo a Mauro, sino a la versión de sí misma que aún no esperaba. Iba a un lugar donde nadie la conociera, donde cada calle fuera un lienzo en blanco, cada café una nueva historia. Su vuelo, el número 285 con destino a Sydney. Un poco más y todo el dolor del pasado se convertiría en un recuerdo lejano. Se levantó, estiró las piernas y decidió ir a comprar un último café antes de embarcar. Necesitaba la cafeína para mantenerse despierta durante el largo vuelo y la familiaridad del ritual para calmar sus nervios. Mientras se acercaba a la cafetería, su teléfono vibró en su mano. Era una alerta. Su corazón dio un vuelco. Vuelo 285 con destino a Sydney. Demora de 4 horas por condiciones climáticas adversas. El mensaje la golpeó como un puñetazo en el estómago. 4 horas.
Eso significaba que no saldría hasta la madrugada, que su primer día en Sydney se vería comprometido, que su plan perfecto se había roto. Pero lo que la enfureció de verdad fue la sensación de que el destino estaba jugando con ella, de que incluso el universo conspiraba para que no pudiera huir de su pasado. El cielo la estaba castigando por intentar ser feliz. Con una rabia que no era del todo justificada, pero que era la única emoción que podía sentir en ese momento, se dirigió a la cafetería, empujando la puerta de cristal con más fuerza de la necesaria. Pidió un café con leche y se sentó en una mesa apartada, ignorando a la gente que se amontonaba en las pantallas de información. Se sentía atrapada, en una burbuja de tiempo suspendido. La ciudad a la que huía era ahora solo un espejismo. Su pasado, que creyó haber dejado en el taxi, la había seguido hasta la terminal. La tormenta era real. Podía oír el rugido del viento contra las ventanas de la terminal y ver los relámpagos iluminando el cielo nocturno. Los altavoces anunciaban cancelaciones y retrasos, y el ambiente se volvía pesado, cargado de frustración. Clara terminó su café y se dio cuenta de que no podría dormir en un asiento incómodo durante 4 horas. Decidió buscar un rincón más tranquilo, tal vez un banco en una zona menos transitada, para intentar pasar la noche. Mientras caminaba, esquivando maletas y grupos de viajeros, sus ojos escanearon la terminal, buscando un refugio. Fue entonces cuando ocurrió. Un despiste, un mal paso. Su pie se enredó en el asa de una maleta que alguien había dejado en el suelo. Perdió el equilibrio y, en un intento desesperado por no caer, se tropezó. Justo frente a ella, un hombre sostenía una taza de café. El impacto fue inevitable. El café caliente se derramó sobre su camisa blanca. «Oh, por Dios, lo siento mucho», exclamó Clara, horrorizada. Levantó la vista para disculparse con el hombre y el aire se le escapó de los pulmones. El mundo se detuvo. Los sonidos del aeropuerto se desvanecieron en un zumbido distante. El tiempo se congeló. Frente a ella, con una mancha de café en su camisa azul y una expresión de asombro que la hizo sentir como si estuviera viendo a un fantasma, estaba Mauro. Su cabello, un poco más largo que como lo recordaba, le caía sobre la frente. Sus ojos, esos mismos ojos color miel que la habían hipnotizado y que la habían atormentado en sueños durante años, la miraban con la misma mezcla de asombro y de dolor. No podía ser él. No, su mente le estaba jugando una broma cruel. Se negaba a aceptar que, en el último lugar del mundo donde debería haberlo encontrado, en la noche en la que por fin huía de su recuerdo, él estuviera allí, en carne y hueso. El silencio entre ellos era espeso, sofocante. Por un segundo, ninguno de los dos se atrevió a hablar. Solo se miraron, como si el tiempo no hubiera pasado, como si estuvieran de nuevo en ese primer café, nerviosos y con la certeza de que estaban a punto de cambiar sus vidas para siempre. El corazón de Clara, que había estado latente y entumecido durante años, de repente latió con una furia incontrolable, como si quisiera escapar de su pecho, como si la realidad la estuviera abofeteando con la verdad. Estaba allí. Su pasado. El hombre que la había destruido, y el mismo hombre que, en un instante, la había devuelto a la vida. Su vuelo se había retrasado. El universo no la estaba castigando. La estaba obligando a quedarse, a enfrentar el fantasma que había intentado dejar atrás. El café goteaba por la tela de la camisa de Mauro, un rastro marrón y oscuro que parecía un mapa del desastre. Pero ni él ni Clara prestaban atención. Sus ojos estaban fijos el uno en el otro, atrapados en una burbuja de incredulidad y nostalgia. Era imposible, pero era real. La mirada que Clara había buscado sin éxito en miles de rostros anónimos durante casi 5 años, estaba ahora frente a ella, teñida de la misma sorpresa que la suya. El aire se sentía más pesado, más denso,
como si cada partícula estuviera cargada de recuerdos y preguntas sin respuesta. Los 5 años de ausencia se habían condensado en ese instante, en un silencio que pesaba como una losa. Clara, murmuró Mauro, su voz apenas un susurro. Sonaba igual. Era grave, cálida, y la hizo estremecerse. El sonido de su nombre pronunciado por él, después de tanto tiempo, fue como una puñalada suave y profunda. No puede ser, dijo ella, con la voz temblando. Retrocedió un paso, como si el fantasma que creía ver pudiera tocarla, y la verdad fuera demasiado dolorosa. Mauro reaccionó, sacudiendo la cabeza como si estuviera despertando de un sueño. Extendió la mano, un gesto que ella recordaba tan bien, pero se detuvo en el aire, como si dudara en cruzar la barrera invisible que lo separaba. Lo siento mucho por tu ropa, dijo, intentando sonar normal, pero su voz se quebró. Se señaló la mancha en su propia camisa. Esto es ridículo. Clara se miró la blusa blanca y húmeda, y por un momento la banalidad de la situación la hizo querer reír o llorar. Había esperado este reencuentro en 1000 escenarios diferentes, una calle, un restaurante, una fiesta de amigos en común. Nunca en una terminal de aeropuerto, después de tropezar y derramar café sobre él. Está bien, respondió ella, con un tono más frío del que pretendía. El instinto de autoprotección se había activado, levantando muros a su alrededor. Fue mi culpa. No, yo fui el torpe. La maleta, Mauro se detuvo y miró alrededor. El bullicio del aeropuerto parecía ajeno a su propia crisis. Las personas seguían caminando, sus vuelos seguían siendo llamados. Su realidad se había separado de la del resto del mundo. Tengo que irme, dijo Clara, de repente sintiéndose desesperada por escapar. No podía manejar esto. No en este momento, no en este lugar. No cuando su corazón, que había aprendido a vivir sin él, amenazaba con desintegrarse. Espera, por favor. Clara, ¿a dónde vas? A ningún lado. Mi vuelo se retrasó. El mío también, dijo Mauro, y por un momento la sonrisa melancólica que tanto amaba asomó en sus labios. Era una sonrisa cansada, más vieja, pero seguía siendo la misma. Esa simple coincidencia pareció sellar su destino por esa noche. No podían huir el uno del otro. El universo no solo los había puesto en el mismo lugar, sino que les había dado el mismo motivo para quedarse. Hay una cafetería por aquí, sugirió él, sin quitarle los ojos de encima. Podríamos hablar. Solo un momento. Clara sintió una resistencia instintiva. Cada fibra de su ser le gritaba que se alejara, que corriera, que se escondiera de la tormenta que él representaba. Pero había una fuerza más poderosa, la de la curiosidad, la del dolor no resuelto, que la empujaba hacia él. Quería respuestas. Necesitaba saber por qué. ¿Por qué había desaparecido? Solo un café, concedió ella, su voz apenas audible. Mauro le ofreció una sonrisa llena de alivio, y la guió hacia la cafetería que estaba casi vacía en esa zona de la terminal. El lugar olía a café amargo y a viejas esperanzas. Se sentaron en una mesa pequeña, uno frente al otro, con el recuerdo de un pasado compartido flotando en el espacio entre ellos como un fantasma tangible. El silencio volvió a ser el protagonista. Clara lo observó. Había cambiado, pero no tanto. Su cabello era más oscuro, con algunas canas sutiles en las sienes. Tenía una pequeña cicatriz sobre la ceja izquierda que ella no recordaba. Su mirada, sin embargo, seguía siendo la misma. Un océano de profundidad y melancolía que la había consumido por completo. «Te ves bien, Clara», dijo él, rompiendo el silencio. «Tú también», mintió ella. Se veía agotado, con ojeras profundas,
como si llevara mucho tiempo sin dormir. No, no es cierto. Me veo fatal, dijo, y se tocó la mancha en la camisa. Mira esto. No puedo creerlo. Una risa nerviosa se escapó de los labios de Clara. Era un sonido extraño, casi ajeno a ella. La situación era tan absurda que se sentía irreal. Han pasado, casi 5 años, dijo ella, más para sí misma que para él. 4 años y 8 meses, para ser exactos, corrigió él, y la precisión de su respuesta la golpeó. Él también había llevado la cuenta. La mesera se acercó, una mujer con el rostro cansado que les ofreció un menú. Pidieron 2 cafés amargos. Cuando la mesera se fue, el silencio volvió. Pero ya no era tan hostil. Era más bien un silencio de expectativa, un preámbulo a la tormenta de reproches y confesiones que se avecinaba. ¿Por qué?, dijo Clara de repente, sin poder contenerse más. La palabra salió como un grito ahogado. Mauro no pareció sorprendido. Bajó la mirada hacia la mesa. No sé por dónde empezar. Por el principio. Por el momento en que me dejaste, sin una palabra. Mauro suspiró, un sonido que le partió el alma a Clara. No te dejé, Clara. No de la manera en que crees. No te abandoné porque dejé de amarte. Jamás dejé de amarte. La declaración, tan directa, la tomó por sorpresa. Sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, pero se resistió. No iba a llorar delante de él. No de nuevo. ¿Entonces qué fue?, preguntó, con la voz más firme de lo que se sentía. ¿Te aburriste? ¿Te encontraste a alguien más? ¿Te fuiste a otro país sin siquiera decir adiós? No, no es nada de eso. Clara, por favor, créeme. Si hubiera habido otra mujer, te lo habría dicho. Me habría disculpado. Pero no fue así. Entonces explícame, dijo, la ira empezando a emerger de las profundidades del dolor, ¿por qué te fuiste? Y me dejaste. Me dejaste sola y destrozada. ¿Sabes lo que es buscar a la persona que amas en cada esquina? ¿Esperar una llamada, un mensaje, una señal de que sigues vivo? Las lágrimas ya no podían ser contenidas. Rodaron por sus mejillas, calientes y saladas. Se limpió los ojos con el dorso de la mano, sintiéndose estúpida, vulnerable. Sí lo sé, murmuró él, sus propios ojos ahora húmedos. Su voz se quebró. Yo también te busqué, Clara. Te busqué en cada calle, en cada recuerdo, en cada canción. No te dejé porque quisiera. Tuve que hacerlo. La confesión la desarmó. ¿Tuve que hacerlo? ¿Quién lo obligó? ¿Qué podía ser tan grave como para desaparecer de la vida de alguien sin siquiera una explicación? No entiendo, dijo ella, negando con la cabeza. Nada de lo que dices tiene sentido. Si me amabas, si no querías irte, ¿por qué lo hiciste? Les sirvieron el café. Mauro tomó un sorbo de su café, como si necesitara de la amargura para poder seguir. Hubo una tragedia familiar. Algo que me sacudió por completo. Mis padres, mi hermano. Era algo muy oscuro, muy doloroso. Algo que me llevó a la ruina, emocionalmente, económicamente. Estaba quebrado. Y en ese momento, no quería arrastrarte conmigo. Tú tenías toda una vida por delante. Eras feliz, eras brillante. Y yo era un desastre. Creí que lo mejor para ti era que yo desapareciera. Que creyeras que me había ido, que me había aburrido de ti. Cualquiera de esas cosas habría sido mejor que la verdad, que te dijera que era un hombre roto que no merecía tu amor. Clara lo escuchaba con la boca entreabierta, procesando sus palabras. Una tragedia familiar. Una ruina.
Una decisión tomada por ella. Se sentía mareada. Tantos años de reproches, de dolor, de pensar que él la había abandonado por egoísmo, se estaban desmoronando ante una verdad que era aún más dolorosa y compleja. ¿Había sufrido él también? Mientras ella lo odiaba, él estaba lidiando con sus propios demonios en la oscuridad, creyendo que la estaba protegiendo. ¿Y qué crees que me hiciste?, dijo ella, con una nueva ola de dolor. ¿Creíste que me protegiste? Me destruiste, Mauro. Me dejaste con la idea de que no fui suficiente. De que mi amor no fue suficiente para que te quedaras. Nunca fue eso, respondió él, su voz casi un lamento. Siempre fuiste todo para mí. Lo único bueno que tenía. Pero no podía, Clara. No podía arrastrarte a ese abismo conmigo. Clara se levantó de la mesa, la rabia y el dolor mezclándose en su interior. No tenías el derecho de decidir por mí. Lo sé, dijo él, bajando la cabeza, derrotado. Sé que no tenía el derecho. Me he arrepentido de esa decisión cada día de mi vida. La mirada de Mauro era de un arrepentimiento tan profundo que a Clara se le partió el alma. Él no era el monstruo egoísta que ella había imaginado. Era un hombre herido, roto por una pena que ella no conocía. Sin embargo, eso no sanaba la herida que él le había causado. No sé qué decir, murmuró ella, sintiéndose agotada, vacía. No digas nada. Solo déjame estar aquí. Unos minutos. No sé cuándo volveremos a vernos. Clara lo miró. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero dentro de ella, la verdadera tormenta apenas comenzaba. La rabia se mezclaba con la empatía, el dolor con una extraña esperanza que no se atrevía a nombrar. Habían compartido un amor tan grande que parecía imposible de olvidar, y ahora, en una cafetería de aeropuerto, lo que alguna vez fueron dos almas destinadas a estar juntas. Eran dos extraños tratando de descifrar el pasado. La tormenta se intensificaba. El sonido del viento azotando las enormes ventanas de la terminal parecía un lamento, un eco de la tormenta emocional que se desataba entre Clara y Mauro. La luz de las pantallas de los vuelos, ahora en su mayoría marcados con la palabra cancelado o demorado, proyectaba un brillo azulado sobre sus rostros. El aeropuerto, que horas antes había sido un hervidero de movimiento, se había convertido en un espacio casi desierto, un limbo suspendido en el tiempo. Después de la tensa conversación en la cafetería, Clara sintió la necesidad de moverse, de estirar las piernas y de dejar que la marea de emociones se asentara un poco. Mauro la siguió en silencio, respetando su espacio, pero sin querer alejarse. Caminaron sin rumbo, pasando junto a tiendas de souvenirs cerradas y kioscos de comida con las persianas bajadas. El eco de sus pasos resonaba en los pasillos vacíos. Tengo que encontrar un lugar para dormir, dijo Clara, rompiendo el silencio. Su voz sonaba ronca. Yo también, respondió Mauro. Encontraron un banco largo, de metal, en una zona apartada cerca de unas escaleras mecánicas que estaban detenidas. No era el lugar más cómodo del mundo, pero ofrecía un respiro del ruido y el ajetreo residual. Se sentaron, dejando un espacio prudente entre ellos, un vacío lleno de las palabras que no se habían dicho y de los años que los habían separado. Clara se apoyó contra el respaldo frío, cerrando los ojos. Sentía la cabeza dándole vueltas. La noche, que se suponía que la llevaría a un nuevo comienzo, se había convertido en un enfrentamiento con el pasado más doloroso de su vida. El resentimiento y el dolor que había guardado por tanto tiempo se habían suavizado con la verdad de Mauro, pero eso no significaba que hubieran desaparecido. ¿A dónde ibas?, preguntó Mauro, su voz suave, casi temerosa. Sydney. Sydney, repitió él, como si estuviera probando la palabra en sus labios. Es un buen lugar para empezar de nuevo.
Esa era la idea, respondió ella, abriendo los ojos y mirándolo de reojo. ¿Y tú? Miami. Un viaje de negocios. Iba por un par de semanas. ¿Y ahora? Ahora supongo que esperaré. El silencio volvió a instalarse. Clara sentía la tensión de cada segundo, de cada minuto que pasaban juntos. Era una sensación extraña, una mezcla de familiaridad y extrañeza. El hombre que estaba a su lado era el mismo que la había amado, pero el tiempo lo había cambiado. Y a ella también. La chica que él había dejado no era la mujer que ahora estaba sentada en ese banco. La chica de antes creía en finales felices, la de ahora solo creía en los finales. Mauro, no entiendo, dijo ella, girándose para mirarlo directamente. Dijiste que hubo una tragedia familiar. ¿Qué pasó? Y no me digas que me lo dirás más tarde, por favor. Ya he esperado suficiente. Mauro la miró, sus ojos llenos de una tristeza infinita. Tomó aire, como si estuviera a punto de sumergirse en aguas frías. Mi hermano menor, Javier, se quitó la vida. La confesión la golpeó con la fuerza de un rayo. No esperaba eso. Había imaginado 1000 escenarios, una enfermedad terminal, una bancarrota, un problema con la ley. Pero no eso. El dolor que ella había sentido por su ausencia no se comparaba con la magnitud de esa tragedia. Las palabras se le atoraron en la garganta. Mauro, yo, lo siento tanto. Pasó justo una semana después de que te fuiste a visitar a tu madre. Él tenía problemas. Graves. De los que no hablas. Mis padres estaban deshechos. Y yo también. Me sentí responsable, Clara. Como si no lo hubiera visto, como si no lo hubiera ayudado lo suficiente. Me perdí. Totalmente. Y luego vinieron los problemas. Mi padre tenía un negocio, y después de la muerte de Javier, se derrumbó. Dejó de trabajar, se deprimió. El negocio se fue a la quiebra. Perdimos la casa, casi todo. Yo tuve que encargarme de todo. De la deuda, de mis padres, de tratar de mantener a flote lo poco que nos quedaba. Me consumió. Todo me consumió. Clara lo escuchaba con el corazón encogido. Las lágrimas, que ella pensó que ya se habían secado, volvieron a brotar. No eran lágrimas de su propio dolor, sino de la empatía que sentía por él. Por el infierno que había vivido solo, en silencio, mientras ella lo maldecía. Y no me llamaste. No me dijiste nada. ¿Por qué? No podía, respondió él, con la voz ahogada por la emoción. Me sentía como un fantasma. Un muerto en vida. No quería arrastrarte a ese agujero negro. No quería que me vieras así. No quería que te hicieras cargo de mi dolor, de mis deudas. No quería verte sacrificar tu vida por mí. Creí que si desaparecía, tú seguirías con tu vida. Que con el tiempo, me olvidarías. Que encontrarías a alguien mejor, alguien que pudiera darte la vida que te merecías. Mauro, susurró ella, acercándose un poco más a él en el banco frío. La distancia entre ellos parecía más una barrera emocional que física. Sabía que si te llamaba, me pedirías una explicación, y yo no estaba listo para darla. No podía. Y si te la daba, sé que te hubieras quedado a mi lado. Y no quería eso. No quería ser una carga. No para ti. Creí que mi amor por ti era más grande que mi necesidad de que estuvieras a mi lado. Creí que lo mejor era dejarte ir. Clara lo miró, y en ese instante comprendió. Comprendió el abandono, la soledad, el silencio.
Comprendió que él no se había ido por falta de amor, sino por un amor que, en su retorcida lógica, lo había llevado a pensar que desaparecer era la única forma de protegerla. No estaba de acuerdo con su decisión, y el dolor que le había causado era real, pero ahora lo entendía. Lo que ella había interpretado como desprecio y egoísmo, era en realidad un acto de autoinmolación. Un sacrificio que él había hecho, no solo por ella, sino también por su propia vergüenza, su propio dolor. Tú me conocías, Mauro, dijo ella, con una calma que no sentía por dentro. Sabes que me habría quedado. Sabes que te habría ayudado. Sabes que te amo. Porque no quería que tu vida se convirtiera en mi dolor. Ya era suficiente con el de mis padres. Y, se detuvo, mirándola a los ojos, y su voz se hizo aún más pequeña. Tenía miedo de perderte. Tenía miedo de que me vieras así y que dejaras de amarme. La confesión final la desarmó por completo. El hombre fuerte y seguro que ella había amado, había sido consumido por la vulnerabilidad y el miedo. Se sentía estúpida por haberlo odiado tanto, por haber guardado ese rencor en su corazón. No tienes idea de lo que te has perdido, dijo ella, sus ojos fijos en él. Te has perdido la oportunidad de ser amado, incluso cuando estabas roto. Eso no es amor, Mauro. Eso no es amor. Eso es miedo. Y por ese miedo, me perdiste. Mauro bajó la cabeza, su cuerpo entero irradiando una profunda tristeza. La noche se hacía larga, y el frío del banco se hacía sentir. Clara sintió un impulso irresistible de consolarlo, de acortar la distancia entre ellos. De poner su mano sobre la suya, como lo había hecho tantas veces en el pasado. Pero se detuvo. El dolor que ella sentía no había desaparecido. La herida que él había causado, aunque ahora entendiera su origen, seguía ahí. No sé si puedo perdonarte, murmuró, su voz cargada de una honestidad brutal. Mauro asintió, sin levantar la vista. Lo entiendo. No te pido que lo hagas. Solo quería que supieras la verdad. Solo quería que supieras que nunca te olvidé. Que cada día, cada segundo de estos últimos años, me he arrepentido de mi decisión. No hay un solo momento en el que no haya pensado en ti. El peso de sus palabras era casi insoportable. Clara se encontró a sí misma con la mano extendida, tocando la suya, fría y áspera. Fue un roce tímido, un primer contacto después de una eternidad. La electricidad fue la misma. El corazón de Clara, que había estado latiendo con una mezcla de dolor y rabia, de repente se sintió lleno de una nostalgia que era casi insoportable. La noche continuó, silenciosa, con la tormenta azotando el aeropuerto y el pasado acechándolos en cada rincón. No durmieron. Se quedaron allí, sentados en el banco frío, con las manos rozándose, y con el fantasma de lo que fueron, y la dolorosa realidad de lo que eran ahora, pesando entre ellos. En esa noche que no terminaba, se miraron a los ojos una y otra vez, intentando ver más allá de las cicatrices, intentando encontrar a la persona que alguna vez fueron para el otro, y se dieron cuenta de que quizás la historia que creyeron terminada, no había hecho más que empezar. La tenue luz del amanecer comenzaba a filtrarse por las ventanas de la terminal, pintando el cielo de un gris pálido. La tormenta había cesado, dejando a su paso una calma tensa y una atmósfera pesada. Clara y Mauro habían pasado la noche sentados en el mismo banco, sumidos en un silencio que ya no era hostil, sino reflexivo. Las manos que se habían tocado por primera vez en casi 5 años ahora permanecían entrelazadas, un gesto inconsciente que los anclaba el uno al otro en medio del caos de su reencuentro. Clara se despertó primero. Su cuello estaba rígido y su espalda le dolía, pero la incomodidad física era insignificante comparada con la sensación de tener a Mauro a su lado. Se giró para mirarlo.
Dormía, con la cabeza ligeramente inclinada sobre su hombro, su respiración suave y regular. Por un momento, fue como si el tiempo hubiera retrocedido. Se sintió como la chica que solía despertarse a su lado, sintiendo la misma paz, la misma calidez. Pero luego vio las líneas de expresión alrededor de sus ojos, la barba de un par de días y las canas en sus sienes. Era una versión más desgastada y triste del hombre que amaba. Mauro se despertó con un pequeño sobresalto, como si el sueño le hubiera traído un mal recuerdo. Abrió los ojos y la encontró mirándolo. La culpa se reflejó en su mirada, pero también había una vulnerabilidad tan profunda que le rompió el corazón a Clara. «Lo siento», murmuró, retirando la mano, como si hubiera olvidado que la estaban sosteniendo. «No tienes por qué disculparte», respondió ella, y se sorprendió de la suavidad en su propia voz. Se levantaron, estiraron los músculos entumecidos y caminaron lentamente por los pasillos. El aeropuerto estaba empezando a despertar. Las tiendas abrían sus puertas, los carteles de vuelo se actualizaban y la gente, cansada y con los ojos hinchados, se movía lentamente hacia sus puertas de embarque. En una pequeña cafetería que abría temprano, compraron 2 cafés calientes. El vapor que se elevaba de las tazas se sintió como un bálsamo en el aire frío de la madrugada. Se sentaron en un rincón apartado. Clara necesitaba seguir hablando, necesitaba entender cada detalle del abismo que se había tragado a Mauro. Él, por su parte, parecía dispuesto a dárselo. «Mi hermano», comenzó Mauro, su voz tensa. «Nunca te hablé de sus problemas. No te lo conté porque no quería que te preocuparas. A veces, las cosas parecen pequeñas cuando las miras desde fuera, pero cuando estás dentro, te consumen». Se sentía muy solo. Mis padres nunca supieron cómo manejarlo. Y yo estaba tan metido en mi trabajo y en nosotros, que no lo vi. No lo vi venir. La culpa resonó en cada palabra. Era una herida abierta, una cicatriz que no había sanado. Clara se dio cuenta de que él no solo había huido de ella, sino también de sí mismo. Y luego, la ruina de mi padre. La empresa era pequeña, pero era su sueño. No pudo soportarlo. Se puso enfermo. Mi madre también. De la noche a la mañana, yo era el hombre de la casa. Tuve que vender mi coche, mi apartamento, todo para cubrir deudas. Para pagar los tratamientos médicos de mi padre. Era un círculo vicioso de dolor y desesperación. Y en medio de todo eso, pensaba en ti. En tu sonrisa. Y no podía. No podía llamarte. No podía pedirte que vinieras a un apartamento vacío a cuidar de mis padres enfermos, a ayudarme a pagar deudas que no eran tuyas. No podía permitirme ser amado, Clara. Sentía que no lo merecía. Clara escuchó cada palabra con el corazón encogido. Las lágrimas se agolparon en sus ojos de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de una profunda pena por él. Por el dolor que había vivido en silencio, por la soledad que había sentido. Me dolió que me culparas. Pero te lo juro, en mi mente, era lo mejor que podía hacer por ti. Pensé que el dolor del abandono se iría con el tiempo, pero que el dolor de verme hundirme contigo sería algo que nunca superarías. No tenías el derecho de decidir por mí, repitió ella, pero esta vez sin la misma rabia. Era más bien una constatación, una verdad dolorosa que aún tenían que asimilar. Lo sé, dijo Mauro, y las lágrimas rodaron por sus propias mejillas, las primeras que Clara le veía derramar. Se las limpió rápidamente, avergonzado. Me doy cuenta ahora. Pero en ese momento, estaba tan roto que no pensé con claridad. Mi única motivación era no arrastrarte a mi miseria. Un silencio pesado se instaló entre ellos. Clara se levantó, sintiendo la necesidad de alejarse por un momento, de respirar,
de asimilar todo lo que había escuchado. Caminó hacia una de las ventanas, observando cómo la luz del sol se abría camino entre las nubes. El mundo afuera era nuevo, limpio. El mundo de ellos, en cambio, estaba lleno de cicatrices. Mauro se acercó a ella, parándose a su lado, pero sin tocarla. Miraron el horizonte juntos. No sé cómo perdonarte, murmuró Clara, su voz apenas audible. Me hiciste mucho daño. Me hiciste creer que no era digna de ser amada. Me destruiste la confianza. Lo sé, dijo él, su voz cargada de arrepentimiento. Y no hay nada que pueda decir o hacer para cambiar eso. Solo puedo esperar que algún día, si es que te quedas, me des la oportunidad de demostrarte que no soy ese hombre. Que no soy ese cobarde. Clara se giró para mirarlo. Sus ojos se encontraron de nuevo, y en esa mirada hubo un reconocimiento mutuo. El dolor había sido real, pero el amor que alguna vez se tuvieron, también parecía serlo. No te pido que me ames, Clara. Te pido que me entiendas. Que sepas que no te fui infiel, que no me aburrí de ti. Que no te dejé porque encontré a alguien más. Te dejé por un amor que, en ese momento, creí que era más grande que yo. Y me equivoqué. Fui un estúpido. Un egoísta por pensar que mi decisión era la mejor para ti. Clara no sabía qué responder. La honestidad de sus palabras era abrumadora. Las barreras que había levantado para protegerse, el rencor que había albergado por tanto tiempo, se estaban desmoronando a su alrededor. Se sentía desnuda, vulnerable. Mauro, viendo su silencio, dio un paso adelante. Levantó una mano y, con una ternura infinita, apartó un mechón de cabello de su rostro. El roce de sus dedos fue un chispazo que la recorrió de la cabeza a los pies. Cerró los ojos, sintiendo la familiaridad de su tacto, la calidez de su presencia. Era una sensación que había creído perdida para siempre. Solo te pido una cosa, susurró él, su aliento caliente sobre su piel. Solo déjame tener la oportunidad de intentarlo. No sé qué va a pasar. Pero el destino nos puso aquí. Nos dio una segunda oportunidad que no merezco, pero que no quiero desperdiciar. Clara abrió los ojos y lo miró. Él estaba ahí, en ese aeropuerto, bajo la luz del amanecer. Un hombre roto, pero también un hombre arrepentido, un hombre que no había dejado de amarla. Las lágrimas, esta vez, eran de una mezcla confusa de dolor, perdón y una esperanza tímida que se atrevía a asomar por primera vez en mucho tiempo. Se inclinó hacia él. El espacio entre ellos, el espacio de los 5 años de ausencia, de las lágrimas y de las noches sin dormir, se cerró. Apoyó su cabeza en su pecho, sintiendo el latido de su corazón. Un latido que sonaba tan familiar, tan tranquilizador. Mauro la abrazó con fuerza, como si temiera que, si la soltaba, pudiera desaparecer de nuevo. Y en ese abrazo, en el rincón más solitario del aeropuerto, en medio de las cicatrices del pasado, hubo un primer roce de reconciliación, un primer paso tímido hacia un futuro que, por primera vez en años, no parecía tan oscuro. El sol se levantó por completo, bañando la terminal del aeropuerto en una luz dorada y suave que parecía querer purificar el aire de toda la angustia de la noche. Clara y Mauro se separaron lentamente, pero el abrazo había roto la última barrera de resistencia entre ellos. Ya no había un espacio vacío en el banco, ni una distancia emocional insalvable. La confesión de Mauro y la empatía de Clara habían abierto una puerta que ambos pensaron que estaba cerrada para siempre. Ahora, estaban parados el uno frente al otro, en un rincón apartado del aeropuerto que se sentía como el único lugar en el mundo. La multitud empezaba a moverse, a llenar el espacio que ellos habían reclamado en la oscuridad. Necesito un cepillo de dientes, dijo Clara, con una sonrisa tímida.
La incomodidad y la tensión de la noche habían sido reemplazadas por una extraña calma. Mauro le devolvió la sonrisa. Era una sonrisa cansada, pero genuina, y le hizo a Clara un nudo en el estómago. Era la sonrisa que amaba, la que iluminaba su rostro y la que la hacía sentir que todo estaba bien en el mundo. Yo también, respondió él. Se dirigieron a una tienda de conveniencia abierta, y la simple tarea de comprar cepillos de dientes, pasta y una botella de agua se sintió como un ritual íntimo. Algo tan normal y cotidiano que se sorprendieron de lo fácil que era. Después de una rápida parada en los baños, donde cada uno se miró al espejo y vio a una persona distinta a la que había visto el día anterior, se reencontraron. El cansancio en sus rostros era visible, pero también había una chispa de algo que no había estado allí antes, una incipiente esperanza. Tengo un par de horas hasta que mi vuelo salga, si es que sale, dijo Clara, consultando la pantalla de información. Su vuelo a Sydney seguía con la etiqueta de demorado, pero ahora con una hora de partida aproximada. El mío también, dijo Mauro. El destino no solo los había obligado a quedarse juntos una noche, sino que les había regalado unas horas más en ese limbo. En lugar de seguir sentados en el mismo banco, decidieron caminar de nuevo. El aeropuerto, con la luz del día, se sentía más amigable, menos opresivo. ¿Y qué pasó después?, preguntó Clara, rompiendo el silencio. Se refería a la historia que él le había contado sobre su familia. Mauro se encogió de hombros, con una tristeza que aún lo acompañaba. Nos mudamos a un apartamento pequeño. Mi padre se recuperó, pero nunca volvió a ser el mismo. El negocio lo perdió todo. Tuvo un infarto hace 2 años, pero afortunadamente sobrevivió. Yo me hice cargo de todo. Conseguí un trabajo, trabajé en lo que pude. No ha sido fácil, Clara. Me lo imagino. Y lamento mucho lo de tu hermano. Gracias. Es algo con lo que aprendí a vivir, pero nunca a superar. Es un dolor que siempre está ahí. Clara se detuvo y lo miró fijamente. Se detuvo en medio de la gente, ignorando el flujo de pasajeros que se movían a su alrededor. Mauro, no voy a perdonar lo que hiciste de la noche a la mañana. No voy a olvidar el daño que me causaste. Pero, su voz se quebró un poco, y respiró hondo. Pero puedo entender por qué lo hiciste. Y no te odio. Ya no. El alivio en el rostro de Mauro fue palpable. Era como si un peso de toneladas se hubiera quitado de sus hombros. Eso es más de lo que podría haber esperado. Continuaron caminando. La conversación se volvió más ligera. Hablaron de cosas triviales, de lo que habían hecho en los últimos años, de sus trabajos, de la vida. Se contaron anécdotas, rieron. Era una risa nerviosa al principio, pero poco a poco se hizo más genuina, más fácil. Las barreras se desvanecieron. Y por un breve, mágico instante, fue como si el tiempo no hubiera pasado. Volvieron a ser los 2 jóvenes que se enamoraron en un café, que se reían de chistes malos y que se miraban con una intensidad que lo decía todo. Encontraron un rincón vacío, detrás de un par de plantas grandes en el área de comida. Era un espacio pequeño, casi privado. Se sentaron en el suelo, con sus espaldas apoyadas en la pared. La gente pasaba a lo lejos, pero ellos estaban en su propio mundo. ¿Recuerdas nuestra primera cita?, preguntó Mauro, su voz suave. Clara sonrió. Claro que sí. En el cine. Vimos una película terrible, pero no nos importó. No nos importó porque no la vimos. Nos pasamos toda la película susurrando y mirándonos el uno al otro. Y al final me besaste. Yo no te besé, exclamó Clara, riendo. El sonido de su risa era como música para los oídos de Mauro,
algo que pensó que nunca volvería a escuchar. Tú fuiste el que me besó. No es cierto. Fuiste tú. Me tomaste de la corbata y me besaste. Me dejaste sin palabras. Literalmente. No pude hablar en toda la noche. Te lo inventas. Yo era muy tímida. No con el hombre que amas, dijo él, y la sonrisa se desvaneció de sus labios. La frase, tan simple, cargaba con todo el peso de su historia. El silencio se instaló de nuevo, pero esta vez era un silencio íntimo, lleno de recuerdos. El aire se cargó de nostalgia, de esa sensación agridulce de lo que fue y lo que nunca más volvería a ser. Mauro se acercó un poco más a ella, y en ese pequeño espacio entre ellos, él extendió una mano y le acarició la mejilla. El tacto era suave, lleno de una ternura que ella recordaba tan bien. Clara cerró los ojos, sintiendo la caricia, la calidez de su piel. No sabes cuánto te extrañé, susurró él, su voz quebrada. Yo también te extrañé, Mauro. Me extrañé a mí misma contigo. Él se inclinó, y Clara supo lo que iba a pasar. No hubo dudas, no hubo miedos. Solo el deseo de cerrar esa brecha, de sellar la herida, de regresar a un lugar que había creído perdido para siempre. Sus labios se encontraron en un beso suave, lleno de años de dolor, de preguntas, de arrepentimiento, pero también de una esperanza que se negaba a morir. No era un beso de pasión, sino de una profunda necesidad. Un beso de reconciliación. Cuando se separaron, Clara tenía lágrimas en los ojos, y Mauro también. Esto, murmuró ella, sin saber qué decir. Esto podría ser, completó él, con una mirada intensa que la desarmó por completo. Pero la mañana, y la realidad que traía consigo, se acercaba. Clara se obligó a sí misma a volver a la realidad. No podían ignorar el hecho de que ella tenía un boleto a Sydney y él a Miami. Esto había sido un paréntesis, un regalo del destino en forma de tormenta, pero ¿qué pasaría cuando los vuelos se reanudaran? ¿Y ahora? Preguntó ella, la voz temblorosa. Ahora tenemos una oportunidad, dijo él, su voz firme, segura. Mauro, no es tan fácil. Tengo un plan. Me voy. He hecho una vida para mí lejos de aquí. Me he mudado, he dejado mi trabajo. Estoy huyendo. Ya no tienes por qué huir. Yo estoy aquí. ¿Y qué pasa con tu vida en Miami? ¿Y con tu familia? Mis padres están bien. Mi padre ya no tiene deudas. Yo me he recuperado. He construido una vida. Pero siempre ha habido un vacío, Clara. Y ese vacío eres tú. El peso de su confesión era abrumador. Clara sintió el miedo de volver a caer, de volver a amar, de volver a ser vulnerable a un hombre que la había lastimado. Pero también sintió algo más poderoso, la certeza de que este hombre la amaba. Que la había amado todo el tiempo. La herida no estaba cerrada, pero con cada palabra, con ese beso, se sentía un poco menos dolorosa. Mauro le tomó la mano de nuevo, su pulgar acariciando el dorso de la suya. No te pido que te quedes por mí, dijo él, mirando sus ojos con una sinceridad abrumadora. Te pido que te quedes por ti. Porque sé que tu corazón aún late conmigo. Porque sé que merecemos una segunda oportunidad. Una oportunidad de amar sin miedo, sin dolor, sin pasado. De empezar de nuevo. La conversación de esa noche en el aeropuerto había sido un viaje a través de los años, de los recuerdos, de las heridas y de los reproches. Pero el beso de la mañana, era la promesa de un futuro. Clara no sabía si podía creer en él, no sabía si era lo suficientemente fuerte como para quedarse, pero una cosa era segura, la idea de irse, de tomar ese vuelo a Sydney, de empezar una vida nueva sin él. Ya no se sentía como un alivio.
Se sentía como una condena. Como si, al subirse a ese avión, estuviera abandonando no solo a Mauro, sino a la parte más verdadera y honesta de sí misma. La que nunca dejó de amar. El destino les había dado una noche, una tormenta y una historia de perdón. Pero la decisión final, la que lo cambiaría todo, era de ellos. ¿Era este un nuevo comienzo o solo un hermoso y doloroso final? La respuesta estaba en su mano. Y en el boleto que aún guardaba en su mochila. El sonido intermitente de los altavoces rompió el delicado hechizo de su intimidad. La voz robótica y sin emoción anunció el vuelo 285 con destino a Sydney, pidiendo a los pasajeros que comenzaran a embarcar. La frase, que se suponía que marcaría el comienzo de su nuevo futuro, se sintió como una sentencia. Clara y Mauro, que habían estado sentados en un rincón apartado del aeropuerto, riendo y conversando con la familiaridad de los amantes que siempre fueron, se congelaron. El sonido del mundo exterior había vuelto, y con él, la cruel realidad de su situación. Clara se levantó con un nudo en el estómago. La mochila a sus pies se sentía como un ancla que la arrastraba hacia el pasado, un pasado que ahora no sabía si quería dejar atrás. Miró el reloj, el tiempo se le escapaba de las manos, el momento de la verdad había llegado. La sonrisa en su rostro se desvaneció, reemplazada por una expresión de pánico. ¿Qué iba a hacer? ¿Seguir con el plan que había trazado meticulosamente durante meses, o lanzarse a un futuro incierto con el hombre que la había lastimado, pero que también amaba con una intensidad que la asustaba? Mauro se levantó también, su rostro pálido y sus ojos reflejando la misma angustia. No le rogó, como Clara había imaginado que haría en sus peores pesadillas. No le pidió que se quedara. Simplemente la miró, y en esa mirada Clara vio toda la historia de su amor. Vio el dolor que él había guardado, el arrepentimiento que había sentido, y la esperanza que había renacido en esa noche. Su mirada lo decía todo: no te pido que te quedes, pero si te vas, me rompo de nuevo. Esta vez, para siempre. Tienes que irte, dijo él, su voz grave y cargada de una emoción apenas contenida. Es tu vida, tu plan. Yo lo entiendo. No te detendré. Clara sintió una punzada de dolor. Era un sacrificio silencioso, una nueva forma de amor. Él estaba dispuesto a dejarla ir de nuevo, esta vez con la verdad en la mano, para que ella pudiera ser feliz. Pero la felicidad en Sydney, la vida en blanco que había soñado, de repente se sentía vacía, hueca, sin él. No sé qué hacer, murmuró ella, sus ojos fijos en los suyos, como si buscara la respuesta en su mirada. Lo que tu corazón te diga, susurró él. Siempre lo supiste. Clara tomó su mochila, sintiendo el peso de su decisión. Se giró y comenzó a caminar. Cada paso era una batalla. El eco de sus zapatos resonaba en el suelo de mármol del aeropuerto, un sonido monótono que la obligaba a seguir adelante. Pasó junto a la puerta de embarque, vio la cola de gente, las azafatas con sus uniformes impecables. Un mundo de promesas y de olvido la esperaba al otro lado de esa puerta. Un mundo sin Mauro, sin el dolor del pasado, pero también sin la posibilidad de un futuro a su lado. Caminó unos 10 pasos, luego 20. La puerta de embarque se veía tan cerca, el final de su viaje estaba a su alcance. Pero el ruido de los altavoces, la llamada para su vuelo, se sentía como una sirena de advertencia. Su mente gritaba: vete. Vete y sé feliz, pero su corazón le gritaba lo contrario. De repente, se detuvo. Como si un hilo invisible la hubiera detenido. Cerró los ojos, y en la oscuridad de sus párpados, vio el rostro de Mauro, su sonrisa, la tristeza en sus ojos, el beso que acababan de compartir. Y supo, con una certeza absoluta, que no podía. No podía seguir. No podía irse.
Se dio la vuelta, y el mundo pareció detenerse. Mauro estaba parado exactamente donde lo había dejado, sus ojos fijos en ella, la esperanza y el miedo luchando en su rostro. Cuando ella se giró, su rostro se iluminó con una sonrisa que la hizo temblar. Clara corrió hacia él, dejó caer su mochila en el suelo, y se lanzó a sus brazos. Él la recibió con fuerza, la levantó del suelo y la besó con una pasión que era una mezcla de alivio, gratitud y un amor que había esperado demasiado tiempo. Fue un beso de promesa, un beso de un nuevo comienzo, un beso que lo dijo todo. Me quedo, susurró ella, su voz temblando por la emoción. Me quedo contigo. Mauro la apretó contra su cuerpo, como si no quisiera soltarla nunca más. Gracias, murmuró en su oído. Gracias, Clara. Te prometo que esta vez, no te voy a soltar. Nunca más. La tensión y el pánico de las últimas horas se habían disipado. Ahora solo quedaba la certeza, la abrumadora y maravillosa certeza de que habían tomado la decisión correcta. Se miraron, sonrieron, y se dieron cuenta de que la noche, la tormenta y el vuelo perdido habían sido un regalo del destino, una segunda oportunidad que no merecían, pero que estaban dispuestos a tomar. Decidieron salir del aeropuerto, renunciando ambos a los planes que tenían. Mauro la llevó a su apartamento. El ambiente entre ellos, que antes había sido tenso y lleno de reproches, ahora era un espacio de una intimidad casi palpable. Se sentaron en el sofá, y por un momento, solo se miraron a los ojos, sin decir una palabra. Las manos de Mauro sostuvieron su rostro, y sus pulgares acariciaron suavemente sus mejillas. El tacto era suave, lleno de una ternura que había añorado por tanto tiempo. ¿Recuerdas?, comenzó Mauro, su voz era apenas un susurro, cargado de una emoción profunda. ¿Cuándo solíamos quedarnos despiertos toda la noche, hablando de nuestros sueños? Clara sonrió. Claro que sí. Mi sueño siempre fuiste tú. Mauro la miró a los ojos, y el amor que vio en ellos la hizo estremecerse. El dolor del pasado no había desaparecido, pero ahora, en lugar de ser un fantasma, era una cicatriz que los hacía más fuertes, más sabios. Él se inclinó, y la besó de nuevo, pero esta vez fue un beso distinto. Lento, tierno, como si quisiera saborear cada momento, cada segundo de lo que habían recuperado. Sus labios se movieron con una cadencia que Clara recordaba de memoria, una danza que los hacía sentir completos. El beso se hizo más profundo, más apasionado. Las manos de Mauro se deslizaron por la espalda de Clara, atrayéndola más cerca de él, hasta que sus cuerpos se encontraron, sin dejar espacio. Ella hundió los dedos en su cabello, sintiendo la suavidad de su pelo, el olor de su piel, el latido de su corazón contra el suyo. Cada caricia era una promesa, cada beso un borrón del pasado, cada respiración un paso hacia un futuro que no se atrevían a nombrar. Se sintieron como si estuvieran solos en el universo. La pasión no era un fuego salvaje, sino una marea suave y poderosa que los arrastraba el uno hacia el otro, un torrente de emociones contenidas por años que finalmente se liberaban. Se besaron con la urgencia de los amantes que se han reencontrado después de una eternidad, con la ternura de los que han sufrido y no quieren volver a separarse nunca más. Las palabras no eran necesarias, el silencio era un lenguaje que solo ellos entendían. La intimidad no estaba en el acto físico, sino en la conexión de sus almas, en la forma en que sus cuerpos se movían como si hubieran estado hechos para encajar, en el susurro de sus labios, en el abrazo que no querían soltar. Fue un reencuentro de amor, de pasión y de redención. Un día que se había convertido en un paréntesis en el tiempo, un espacio mágico donde el pasado y el futuro se unían. Se separaron, exhaustos pero llenos de una paz que no habían sentido en años. Se tomaron de las manos, se miraron con una sonrisa que era mitad risa, mitad llanto.
Creo que es hora de empezar una vida nueva. Juntos. Clara asintió, las lágrimas de alegría rodando por sus mejillas. El pasado se quedaba atrás, pero esta vez no era una huida. Era una elección. Una elección de un futuro que no sabían lo que les deparaba, pero que sabían que valía la pena vivir. Porque por primera vez en años, no estaban huyendo, sino caminando juntos, de la mano, hacia un nuevo itinerario que no estaba en ningún boleto, pero que se sentía mucho más real y prometedor que cualquier otro. Meses después, el olor a café y el murmullo de las conversaciones volvían a ser parte de la vida de Clara y Mauro, pero esta vez, la experiencia era completamente diferente. Estaban sentados en la misma cafetería del aeropuerto, en la misma mesa donde la noche de la tormenta había comenzado su inesperada reconciliación. El ambiente, que antes había estado cargado de tensión y reproches, ahora estaba lleno de una paz profunda y una alegría silenciosa. Sus manos, entrelazadas sobre la mesa de plástico, eran el testimonio de todo lo que habían superado. El boleto a Sydney de Clara se había convertido en un recuerdo lejano. En lugar de huir, se había quedado. Mauro, por su parte, había pospuesto su viaje de negocios indefinidamente. Pasaron las primeras semanas en un torbellino de conversaciones largas, de confesiones a altas horas de la noche y de momentos de una intimidad que se sentía tan nueva como antigua. La herida del pasado no se había borrado por completo, pero ahora era una cicatriz que les recordaba la fuerza de su amor. Cada día, la sanaban juntos, con paciencia y con la certeza de que el tiempo perdido podía ser recuperado. Clara había decidido no irse a Sydney. En cambio, había buscado un nuevo apartamento en la misma ciudad, pero en un barrio diferente, en una zona que no estuviera saturada de recuerdos dolorosos. Mauro, después de organizar sus asuntos familiares y profesionales, había hecho lo mismo. Ahora vivían juntos en un pequeño y acogedor apartamento lleno de luz, con las paredes aún desnudas, listas para ser decoradas con la nueva historia que estaban construyendo. El reencuentro no había sido fácil. Hubo momentos de duda, de miedo, de inseguridad. Clara a veces se despertaba en la madrugada, con el pánico de que todo fuera un sueño, de que Mauro volviera a desaparecer. Y él, en sus peores momentos, se sentía indigno de su perdón, de su amor, de la segunda oportunidad que le habían dado. Pero en esos momentos, se buscaban el uno al otro. Hablaban, se abrazaban, y se recordaban la promesa que se habían hecho en el aeropuerto, que nunca más se dejarían solos. Ese día, en la cafetería, estaban esperando su vuelo. Pero esta vez, no era una huida del pasado, sino un viaje al futuro. Un viaje que habían planeado juntos, con ilusión y con la certeza de que su destino era el mismo. Mauro le tomó la mano a Clara y la besó con una ternura infinita. ¿Estás lista?, le preguntó, con una sonrisa que le iluminaba los ojos. Más que lista, respondió ella, devolviéndole la sonrisa. El vuelo no es para escapar, ¿sabes? Es para vivir. Lo sé. Es un nuevo itinerario. El destino que tenían en su boleto era a un pequeño pueblo en la costa, un lugar donde solían ir de vacaciones cuando eran jóvenes. No era Sydney, no era el final de una huida, sino el comienzo de un nuevo viaje. Un viaje a la tranquilidad, a los recuerdos que querían revivir, a las promesas que querían cumplir. Me sorprende que no estés nervioso, dijo ella, con una risita suave. ¿Nervioso? ¿Por qué lo estaría? Tengo todo lo que necesito a mi lado, respondió él, apretando su mano con más fuerza. No importa a dónde vayamos. El destino no es el lugar, Clara. El destino eres tú. El corazón de Clara se llenó de una felicidad que creyó que ya no le pertenecía.
Miró a su alrededor, a la gente que pasaba, a las azafatas con sus uniformes impecables, a las pantallas que anunciaban vuelos a todas partes del mundo. Se dio cuenta de que la vida no era un boleto de avión, sino una serie de decisiones, de reencuentros, de segundas oportunidades. El amor no se había ido, como ella había creído. Solo se había quedado en la sala de embarque equivocada, esperando que la tormenta pasara, que el pasado se resolviera, que la verdad saliera a la luz. Y ahora, estaban allí, listos para volar. No huyendo de un pasado doloroso, sino llevándolo de la mano, con la certeza de que las cicatrices eran parte de su historia, y que su futuro, el futuro que estaban a punto de empezar, era un lienzo en blanco que llenarían de amor, de risas y de una felicidad que se había ganado a pulso. La espera no había sido en vano. El destino, ese que se disfraza de demoras y de tormentas, les había devuelto mucho más que el tiempo. Les había devuelto el amor que creyeron perdido, y les había enseñado que las mejores historias no son las que comienzan sin problemas, sino las que superan los obstáculos, las que se reescriben a pesar del dolor, y las que, al final, te llevan a un lugar mucho más hermoso y sincero de lo que jamás hubieras imaginado. Si esta historia de amor te ha tocado el corazón, déjanos tu comentario y dale like. Aquí, en nuestro canal, cada día te traemos historias que te harán enamorarte una vez más. No esperes más, haz clic en el icono de nuestro canal y déjate llevar por un nuevo romance. Gracias por acompañarme. Que Dios te bendiga.